8 horas. ¿No? Podemos arrancar. Primero que nada, muy buenas tardes para todos los presentes. Mi nombre es Cecilia Leguizamón y voy a estar moderando hoy en homenajes. Bien, entonces, como bien saben, les comento también para aquellos que se están uniendo por primera vez, las actividades de homenaje las realizamos todos los sábados a esta misma hora. Y lo que se trata de hacer es tomar referentes del pensamiento liberal de distintas épocas y hacer una revisión de sus ideas, también teniendo en cuenta su natalicio. Primero que nada, voy a decir dos puntos importantes. Primero, recordarles que lo que tiene distinto el evento de homenajes es que se ofrecen certificados que los presentes pueden pedir a través de nuestras redes sociales del Club de la Libertad. Y también les recuerdo que debido a que hoy a las 19 horas vamos a tener el quinto encuentro de jóvenes liberales, que a su vez también les invito a que se unan, ya que se va a realizar por Zoom, están todos invitados. Entonces, por ende, siendo las 18 y como el otro evento ya arranca a las 19, no vamos a tener mucho tiempo. Por allí la idea es escucharlos más que nada a los tres oradores que tenemos hoy y veremos si podemos hacer las preguntas y si no, si quieren, a medida que cada orador va exponiendo y desarrollando lo que preparó para hoy, pueden ir dejando sus preguntas, sus acotaciones en el chat y si da el tiempo, las leo. Bien, entonces, antes de comenzar con los oradores, si me permiten voy a dar una breve introducción respecto de a quién vamos a homenajear hoy, que es a John Adams. Él fue padre fundador, conjuntamente con Washington, Madison, Jefferson y demás, de la República Norteamericana. Él fue vicepresidente federal de los Estados Unidos, fue abogado egresado de Harvard, estadista, escritor, embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, en los Países Bajos, delegado por el primer y segundo Congreso Continental, miembro de la Corte General de Massachusetts y autor de la Constitución de Massachusetts, y delegado de ese estado ante la Convención Constituyente. A su vez, él formó parte del primer Congreso Continental de Filadelfia, en el cual se pronunció a favor de la independencia norteamericana, declarada formalmente el 4 de julio de 1776. Colaborando con Thomas Jefferson en su redacción como representante del estado de Massachusetts. En efecto, al ser diplomático en Europa, buscó incansablemente el reconocimiento de la mencionada declaración en el viejo continente e inició negociaciones con Gran Bretaña que culminaron en la firma del Tratado de París en 1783, que selló el fin de las guerras de independencia. Luego, en 1785, se convirtió en el primer embajador estadounidense en Gran Bretaña, cargo que desempeñó hasta 1788. Durante su estancia en Londres, a su vez, escribió los 3 volúmenes de La defensa de la Constitución de Gobierno de los Estados Unidos de América. Fue vicepresidente de George Washington y consagrado luego presidente de los Estados Unidos en 1797, derrotando a Thomas Jefferson en esas elecciones, quien luego ocupó el cargo de vicepresidente. Como hito fundamental en la historia, aunó sus fuerzas en contra de la esclavitud, a favor de la defensa de los derechos de las mujeres y adquirió un rol fundamental en la creación de los partidos políticos, debido a que apoyó la construcción de un fuerte sistema de defensa. Se lo conoce además como padre de la Armada estadounidense. Falleció el 4 de julio de 1826, justo cuando se está realizando el aniversario número 50 de la Declaración de Independencia de Estados Unidos en Massachusetts. Y para finalizar recordamos una frase célebre de él que dice: la propiedad es sin duda un derecho de la humanidad, tan real como la libertad. Ahora sí, pasamos a la presentación de los oradores, que cada uno tendrá su tema en especial que va a desarrollar, pero todo referente a John Adams.
Entonces, primero vamos a tenerlo a Maximiliano Vidal, él es voluntario del Club de la Libertad. Por segundo, le vamos a tener a Edgardo Sagula, que él es abogado y director del Club de la Libertad. Y por último va a estar Sebastián Maril. Él es especialista en mercado de capitales y consultor político. Trabajó en la mesa de renta fija de mercados emergentes de Citibank en Nueva York y en Banco Meridian de Buenos Aires como oficial de cumplimiento de lavado de dinero. Él es graduado universitario de Manhattanville College en Nueva York y graduado de MBA de Thornbury School of Global Management. Bueno, me pusieron medio que todo en inglés acá y este guión no estaba preparado para cualquiera. Bien, y actualmente él es director de LATAM Advisors, una empresa de investigación de mercado, inteligencia y asesoramiento. Qué preparación, che. Bueno, bien, entonces con esto yo ya voy cerrando y le paso la palabra a Maximiliano Vidal, nuestro primer orador. Así que Maxi, te escuchamos. Yo voy a hablar sobre John Adams, sus primeros años, más exactos desde 1735 hasta el 1750, 1770, que vendría a ser hasta los finales de su práctica como abogado y sus comienzos en política. Bueno, tengo un PowerPoint, pero como estoy en el celular y en la computadora, se me va a hacer complicado mostrarlo. Así que voy a ir comentando nomás las frases que había puesto. Me basé para hacer esta disertación en un libro de David McCullough, algo así, que es un autor que se pasó, no sé, aproximadamente 6 años de su vida recolectando datos, recolectando información acerca de la vida de John Adams, información precisa, acerca de, bueno, cómo él se sintió en diferentes etapas de su vida, en diferentes partes importantes de la historia y cómo era una persona muy descriptiva, era una persona que le gustaba escribir, tenía su propio diario. Nada, su punto de vista acerca de las cosas que pasaron es muy alentador, muy interesante de leer. Así que bueno, el libro comienza con una frase que se la dice a su hija, que dice: nosotros vivimos en una época, mi querida, en una época of trial. Trial vendría a ser de prueba, se me fue la palabra. ¿Cuál va a ser la consecuencia? No lo sé. John Adams nace en 1735 en Braintree, Massachusetts, en una familia de granjeros, una familia religiosa también. Sus padres tenían una relación muy unida con sus padres. Él era una persona cálida. Se nota a lo largo de la lectura del libro cómo intenta cuidar siempre las relaciones cercanas con su esposa, con sus hijos, con sus padres. Era una persona muy respetuosa en ese sentido. Bueno, estudió ahí en este pequeño pueblo de Massachusetts. En un momento deja, no porque no le gustaran, y no tampoco porque no le interesaran los libros, sino porque no le entendía el profesor. Él explica, y bueno, deja un tiempo, se dedica a lo que es el cultivo, pero sin embargo con el apoyo de su familia, del padre, de la madre, y ya con la ventaja de que uno de sus hermanos estaba estudiando en Harvard a los 16 años, en 1746, se va para Harvard, se va a estudiar ahí.
donde se recibe en bueno, a los 20 años. A los 20 años ya era una persona graduada. Ahí es distinto el plan de estudio, por así decirlo, más en ese tiempo. Pero sí, a los 20, 21, 22 él ya era profesor, así que ya era una persona, era muy autodidacta, tenía ciertos tips, ciertas cualidades que lo hacían interesarse más por mejorar, por avanzar en su vida, avanzar por estudiar, saber más acerca de las cosas que le interesaban, por lo que, bueno, se hacía ahí en Harvard se comenzó la costumbre de tener un diario donde él anotaba, por ejemplo, qué pensaba acerca de las personas que él admiraba, qué cualidades veían esas personas que eran dignas de seguir, dignas de copiar, y cómo él podía mejorar así. Aparte de analizarse a sí mismo, o sea, escribía cómo se sentía, escribía lo que pensaba y escribía qué pensaba acerca de lo que pensaba, y así durante todo ese tiempo. Era una persona muy vivida en ese sentido, muy, no sé cómo explicarlo en una palabra, pero se sentía, miren que el tipo se había recibido a los 20 y se sentía un ignorante, o sea, el tipo se sentía mal porque decía que el pueblo estaba mal, que no veía salida, no veía cómo las colonias de Estados Unidos, ya sea Estados Unidos, las colonias británicas, podían independizarse porque se veía siempre en una situación de desventaja y veía que incluso él, siendo, él se sentía mal que quedaba no sé, para el pueblo de Braintree o los campesinos que no tenían acceso a un libro, que no tenían acceso al conocimiento, que no tenían formación, que no tenían estudios, no tenían fuerza armada, no tenían nada para hacerle frente a esta injusticia que él podía ver de no poder ser independientes y de, bueno, los impuestos y todos las demás ventajas que sacaba la corona inglesa. Bueno, termina sus estudios, termina de ser profesor en un pueblo cerca ahí de Massachusetts, vuelve con su padre, de ahí está en un momento de indecisión, de seguir con qué carrera seguir, si ser abogado, si ser... también tenía alguna idea, porque era una persona que se podía expresar muy bien, al ser muy leído, siempre encontraba la palabra justa para cada situación, para cada idea, por lo que, bueno, la idea es ser una especie de pastor, de clérigo, una cosa así, no me sale bien la palabra, pero bueno, de ser una persona abocada a la religión era una opción, pero sin embargo se terminó decidiendo por ser abogado. Se recibe en el 58, creo, si no me falla la memoria. Y bueno, al comienzo le da mal porque bueno, el primer caso pierde y después tiene dos casos muy controversiales, uno seguido del otro. El primero es defender a unos soldados británicos que habían matado a 5 personas, con una opinión pública ya en contra de estas personas, de estos soldados, mejor dicho. Sin embargo, lo que se sabe del contexto es distinto, o sea, era solo un soldado que estaba en la aduana, vienen una especie de mini mafia de chicos a molestar, justo se incendia una iglesia cerca,
se amultona a la gente, empiezan a culparle o sea, se mueve la multitud a donde estaba la especie de aduana, se piden refuerzos, y bueno, entre que le tiraban piedras, le tiraban, bueno, no sé, cascotes, nieve, estaba nevando justo, bueno, mataron a 5 inocentes y le toca a John Adams, se le pide a John Adams defender a estos soldados que, bueno, terminan con una condena justa, por así decirlo. John Adams termina contento por cómo se dio la sentencia, pero su imagen negativa crece mucho, aparte que era solo un pueblo. Y justo un año más tarde tiene otro problema similar ahora con soldados ya norteamericanos. Su imagen cae aún más, pero bueno, ahí él cuenta que se preocupa mucho por su familia, se preocupa mucho por su hija, porque había recibido amenazas. Justo en ese tiempo se le muere una de sus hijas, así que la verdad que no era un buen momento para John Adams. Sin embargo, se puede interponer a esta situación y dada las conexiones que había generado, como era muy buen abogado, nada, había conocido gente de poder, bueno, de gran capacidad económica, que lo ayudaron bueno, más tarde posicionarse como un buen abogado. Cada vez más, yo leí, bueno, el primer capítulo, la primera parte del libro, que son 200 páginas aproximadamente, pero bueno, ya lo último él va contando cómo cada vez se va interesando más en la política, más en estas ideas de revolución, de libertad, bueno, y de cómo hacemos para poder, para poder avanzar sobre esto. Y, y bueno, ahora voy a pasar a hablar sobre dos temas eh, que le conciernen a un liberal. Él no agrega tanto marco teórico a lo que es la política o la economía o la abogacía, pero lo que sí hace, o sea, John Adams era un consultor, más que nada, un advisor, era una persona que ayudaba a todos, toda la persona que podía, eh, de la mejor manera y siempre se sabía interpretar bien la situación y bueno, tenía una gran capacidad de análisis por esto, por estar leyendo gran parte de su vida, el tipo se leía, no sé, 3 autores en cada etapa del día, o sea, a la mañana se leía 3 autores distintos, a la tarde 3 autores distintos y a la noche 3 autores distintos. De diferentes temas, de filosofía, de legislación, de economía, bueno, justo también es la Revolución Francesa, entonces todo viene muy de la mano y bueno, él bebe mucho de estas ideas, de estos valores de libertad, de igualdad, y bueno, de eso estoy por hablar ahora, de qué opinaba, dos frases cortitas sobre lo que opinaba John Adams acerca de la libertad, pues lo que opinaba John Adams acerca del gobierno, eso es un poquito más largo. Bueno, la primera idea que es de su autoría, dice así: hay que recordar que la libertad debe ser apoyada a toda costa. Tenemos derecho a ello, derivado de nuestro creador. Se nota en el derivado de nuestro creador se nota bueno, su base religiosa, ¿no? Él creía en un Dios que lo tenía muy presente. Pero si no lo hemos hecho, nuestros padres lo han ganado y comprado a expensas de su comida, sus propiedades, su placer y su vida. Es decir, los padres que habían venido
Inglaterra, que bueno, que eran extranjeros básicamente, que venían a trabajar, venían a sacrificar su vida por el bienestar de su próxima familia, el bienestar de sus hijos, y era una razón suficiente para luchar por estas ideas, específicamente de la libertad. Y la segunda es una frase muy parecida a la de el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Dice, la preservación de la libertad depende del carácter intelectual y moral del pueblo. Mientras el conocimiento y la virtud se difundan entre el cuerpo de una nación, es imposible que sean esclavizados. Así que él opinaba que la sociedad primero tenía que estar formada, tenía que estar entendida, guiada, por así decirlo, en una ley moral, para que, bueno, sean libres de elegir lo que cada uno quería. Y bueno, eso sería la causa de que el pueblo nunca sea esclavizado. Y bueno, sobre el gobierno, él opinaba que el gobierno era algo bueno, era algo consensuado por la sociedad, y bueno, la primera frase dice así: el gobierno no es más que la fuerza combinada de la sociedad para la paz, el orden y la seguridad, el bien y la felicidad de la gente. No hay abeja, rey o reina que se distinga de los demás. Y la segunda frase, un poco más larga: el gobierno es algo sencillo, simple e inteligente, fundado en la naturaleza y la razón, bastante comprensible por el sentido común. La verdadera fuente de nuestro sufrimiento ha sido nuestra timidez. Hemos tenido miedo de pensar. Atrevámonos a leer, pensar, hablar y escribir. Que se sepa que las libertades británicas no son las concesiones de príncipes o parlamentos, que muchos de nuestros derechos son inherentes y esenciales, acordados como máximas y establecidos como preliminares. Incluso antes, el Parlamento existía. Leamos y recordemos e impresionemos en nuestras almas las opiniones y fines de nuestros antepasados más inmediatos, al cambiar su país natal por un triste e inhóspito desierto. Recordemos su asombrosa fortaleza, sus amargos sufrimientos, el hambre, la desnudez, el frío que soportaron pacientemente las duras labores de implementar sus terrenos, construir sus casas, levantar sus provisiones, en medio de los peligros de las bestias salvajes y los salvajes, antes de que tuvieran tiempo y dinero material para el comercio. Recuerden los principios civiles y religiosos y los principios civiles y religiosos y las esperanzas y expectativas que constantemente los apoyaron y que llegaron a través de todas las dificultades con paciencia y resignación. Me tapa la cámara. Recordemos que fue la vida, la esperanza de la libertad para ellos, para nosotros y para los nuestros, lo que conquistó con desalientos, los peligros y las pruebas. Bueno, esta era la opinión de John Adams acerca del gobierno. Tenía fuertes valores, creía que los valores sólidos el piso para poder crear una sociedad libre y una sociedad justa eran justamente la libertad y la igualdad, y los tenía muy asentados en su ser. Así que bueno. Maxi, si podés, ya anda cerrando ¿Sí? la idea, entonces, porque tenemos el ¿Terminó? tiempo muy justo y tienen que hablar los otros dos. Sí, ahí terminó. Bien, bien, Ahí terminó. dale. Listo. ¿En serio ya terminaste? Justo cuando te Sí, dije que o sea, yo iba a estábamos. terminar con un par de ideas, pero ya está, tipo, ya terminó la Ah, diapositiva, la última ok, diapositiva. ok. Bien, bien. Entonces, bueno, gracias. Gracias, Maxi, por tu exposición. Y ahora lo vamos a escuchar a Edgardo. Te escuchamos. Bueno, gracias Cecilia. Estamos rindiendo tributo y homenaje
a uno de los grandes políticos de la historia política contemporánea de Estados Unidos. Para mí, muchas veces opacado por otros pensadores, pero no menos importante, recorrer las ideas y las acciones, porque John Adams siempre lo que pensó también lo llevó a la práctica. Da la sensación de que John Adams es un político que nos sigue enseñando, porque él, en principio, desde que comenzó a asomarse a la faceta política, tuvo que no solamente exponer sus ideas, sino también usar la persuasión para que esas ideas imperen en las 13 colonias de lo que las colonias que en ese momento dependían o estaban bajo imperio de la metrópoli de Inglaterra. Dicho esto, una de sus primeras apariciones con sus ideas políticas ocurre con la oposición a la ley del sello, esto en 1765. Recordemos que las colonias, lo que hizo con esta ley de timbre, fue cercenar dos libertades de los colonos, perdón. Uno, la libertad de prensa, porque aquellos que querían publicar algo en la prensa debían pagar un timbrado en moneda. Y el segundo, se les privaba el derecho a ser juzgados por un juzgado de iguales. Pronunció un discurso John Adams ante el gobernador y el consejo y dijo que la ley de timbre es inválida porque en realidad, y esto lo va a mantener siempre a lo largo de toda su participación en todas las instancias y sucesos políticos y revolucionarios que han ocurrido, que la ley de timbre era inválida, decía, porque el Parlamento no tenía jurisdicción sobre las colonias. ¿Por qué? Porque las colonias no estaban representadas en el Parlamento inglés y por lo tanto en ese momento, al principio, John Adams reconocía que ellos rendían tributo, sí, al rey, que era Jorge III. Luego ocurre, como bien dijo Maxi, relató el caso de la masacre de Boston en 1770. Ahí ocurren los episodios que comentó Maxi, que, bueno, por un disturbio callejero han muerto 5 civiles, se los encausa a los soldados británicos, nadie los quería defender. John Adams asume la defensa, logra aplicar el derecho de manera imparcial y logra las libertades de muchos de ellos, porque en otras palabras logra que se los condene por homicidio involuntario. Esto, ¿qué es lo que generó en esta, digamos, participación profesional en un hecho político? Que fuera reconocido tanto por los de la corona como por los propios colonos como una persona de derecho. Tal es así que con esto él logra incorporarse a la Corte General de Massachusetts, que era, digamos, como representante de Massachusetts. Bueno, ahí en ese momento el gobernador decide que la colonia no iba a pagar más los sueldos tanto de la corte como del propio gobernador, porque se iba a encargar la metrópoli con los fondos que obtenían de las recaudaciones aduaneras. A lo que también Adams se opone, porque repite su fundamento: el Parlamento inglés no tiene jurisdicción en las colonias, porque las colonias carecen de representación. Luego, en 1773,
se produce el motín del té, el Tea Party Boston, en donde John Adams acepta y comparte los ideales de los rebeldes, pero no comparte los métodos utilizados, los métodos violentos. Él decía que no se parezcan a los bárbaros, pero sí estaba persuadido de que era necesaria, digamos, oponer resistencia a ese avasallamiento y constante hostigamiento por parte de lo que era el Imperio Británico. Eso provoca que en 1774 John Adams logre quizás el reconocimiento político más importante en esta etapa fundacional, digamos, de lo que va a ser luego Estados Unidos, que es la entrada por Massachusetts en el Congreso Continental. Allí John Adams desempeña y se desarrolla muy bien, desempeña un papel político trascendente. Tal es así que ante los tantos avances y amedrentamientos por parte de la corona, sobre todo al puerto de Massachusetts, es que propone la creación de un ejército continental. Ahí él lo propone a George Washington de Virginia como sería como el comandante general. Y también esto él consideraba necesario para, que era otra de sus preocupaciones, la unión de las colonias. Él tenía en su estructura de pensamiento, tenía en claro que era necesario, porque él pensaba que después de los episodios, y sobre todo de las batallas de Lexington y Concord, que la independencia era irreversible, una consecuencia irremediable, y no respondía tanto a los deseos de la colonia, sino que a una consecuencia de la política que asediaba los derechos individuales de los colonos. Esto incluso lo publica en sus habituales artículos, que lo hacía a través de un seudónimo de Novanglus en la Gaceta de Boston. Y la preocupación, decía, fundamental era lograr articular los gobiernos de las colonias, cuerpos políticos estables y permanentes. Para eso él consideraba acuerdos voluntarios y recíprocos entre las colonias. ¿Por qué? Porque el miedo era que en ese interregno entre lo que es que no haya un interregno peligroso para el orden y el gobierno de las colonias entre ese paso de la independencia y el ejercicio de la plena soberanía por parte de cada una de las colonias. Y esto justamente lo consigue John Adams en el Congreso, digamos, en la Convención Continental, antes de la declaración de la independencia, tipo mayo, en una resolución en donde la propia convención insta a cada colonia a que redacte su propia constitución y en base a ella forme su gobierno y su cuerpo político. John Adams tenía el gran inconveniente para la declaración de la independencia, para buscar la declaración de la independencia, porque habían otras colonias que no tenían, digamos, no estaban de acuerdo en ese método, digamos, de ruptura con la corona, porque decían, busquemos otros métodos más pacíficos, sobre todo Pensilvania, Nueva York, Carolina del Sur, que no eran, digamos, colonias que tenían puerto. Ellos querían que se le instara al rey a través de misivas, a través de conversaciones diplomáticas, a que se las reconozca con el mismo estatus
que los ingleses. Esto, bueno, consideraba John Adams en circunstancias que estaban en una situación de ultramar, digamos, muy lejos de lo que significa estar en Inglaterra y estar en Nueva Inglaterra, que eran las 13 colonias, y logra persuadir, tal es así que cuando llega el momento de la declaración de la independencia, él logra persuadir, junto con Samuel Adams y Franklin, logran persuadir que la declaración de la independencia salga por unanimidad. Él consideraba que si no salía por unanimidad, corrían el peligro de ser considerados sediciosos por parte de la corona. Naturalmente, esto le podría costar la vida a los delegados y a todos los que adherían de algún modo a la independencia. Pero se logra la independencia el 4 de julio de 1776. Naturalmente que esto no termina acá. Hay una declaración de la independencia, los colonos forman su gobierno, hay una transición de gobierno ordenada y tal como lo pensó Adams, pero la cuestión no terminó. Hay una derrota del ejército continental en Long Island, lo que lleva a que la Convención Continental designe embajadores y diplomáticos plenipotenciarios para que, sobre todo, vayan a Francia a buscar ayuda militar y financiera, luego a Holanda, y también mandaron a la propia metrópoli. Tal es así que el propio John Adams va y se enfrenta cara a cara con el mismísimo Jorge III, en donde le pide que les reconociera la independencia. En definitiva, y para terminar mi exposición, yo creo que nos deja un aprendizaje, no solamente lo que fue el gran hecho histórico que uno a la distancia lo mira como algo difícil de llevar adelante. También nos deja esa enseñanza hoy en día en la política actual de que nos debemos mover con el diálogo, con la persuasión. Hay métodos civilizados y siempre hay que apostar a la diplomacia, a buscar consensos y sobre todo demostrando que esas ideas, que la que sostenía John Adams y la que creo que todos los que estamos presentes suscribimos, que es la libertad de cada uno, el derecho a la propiedad privada, a tener un cuerpo legislativo en una jurisdicción que le permita legislar y obtener sus propias leyes, ser juzgado por los jueces que se designan o que son designados por la propia Constitución, nos deja esa moraleja y esa enseñanza de que tenemos posibilidades y podemos aprender para nuestro éxito actual de las prácticas políticas llevadas a cabo por John Adams. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo, muy interesante. Ahora, por último, los vamos a escuchar a Sebastián Marín. Así que, Sebastián, somos todos oído con vos. Gracias, Cecilia, gracias Alberto y al Club de la Libertad por haberme invitado y intentaré ser lo más rápido posible ya que el tiempo es corto. Para entender a quién fue John Adams y su aporte a lo que es hoy Estados Unidos, hay que entender bien el contexto en el cual él vivía. Recordemos que entre 1780 y 1801, cuando Adams abandonó la presidencia, había 4 millones de habitantes en Estados Unidos, en los que eran las 13 colonias y los territorios occidentales que posteriormente fueron anexados como estados. Entre esos 4 millones de habitantes había un grupo de personas, un grupo de visionarios, un grupo de líderes, de intelectuales, que juntos se empujaban hacia un mismo lado.
que era que este experimento, como llamaron ellos, jamás visto en la faz de la Tierra antes de ese momento, terminara siendo un país cuyo fundamento está escrito en la Constitución, en la Declaración de Independencia y en material posterior. Entre este grupo estaba John Adams. John Adams tal vez es el padre fundador menos valorado de los 7 o 10, dependiendo con quién hables, pero que más contribución o más aporte hizo a lo que es Estados Unidos hoy. Él fue Jefferson, que tuvo una amistad de amor y odio durante toda su vida con John Adams, y ahora voy a hablar brevemente con eso. Jefferson quería que la Declaración de Independencia la escribiese Adams. Adams quería que la Declaración de Independencia la escribiera Jefferson, mientras Benjamin Franklin, el tercero, estaba dando vueltas y le dio forma. Finalmente la escribió Jefferson, fue el puño, el cerebro fue Adams y el que le dio forma fue Franklin. Y muchos preguntan, pero Sebastián, ¿cuál fue el aporte de Adams a la Constitución de los Estados Unidos? Y la verdad que directamente no es mucho, no es mucha. Recordemos que los framers, los 55 representantes de las colonias, que en el Congreso Constitucional de 1787 redactaron y prepararon la Constitución de Estados Unidos, había dos grandes ausencias, dos grandes y notables ausencias. Una fue Jefferson, que era emisario y futuro embajador de Francia, y otro era Adams, que era emisario y futuro embajador de Reino Unido, Inglaterra. Sin embargo, algo que muchos, y lo mencionó brevemente Cecilia, muchos no consideran es que la Constitución de los Estados Unidos se hizo en imagen y semejanza a una Constitución que era 10 años más antigua, que la Constitución del Estado de Massachusetts, que la escribió John Adams. John Adams era, de alguna manera, el padre fundador. Y acá abro paréntesis. Padres fundadores son, uno más, uno menos, Adams, Washington, Franklin, Hamilton, Monroe, Henry, me voy a olvidar algunos seguro, pero es decir, son 7 o 10, John Jay, dependiendo con quién hables. Y los framers son 55, entre los cuales muchos son los padres fundadores. Adams era de Massachusetts, humilde, a diferencia de los otros padres fundadores que eran más aristócratas, con más dinero. Era el único padre fundador que no tenía esclavos. Esto es muy importante y lo mencionó recién Edgardo. No creía en la esclavitud. Y su mujer, Abigail Adams, de la cual voy a hablar brevemente también ahora, fue muy particular en declarar y que Adams, con su influencia, dijera en los diferentes congresos en Filadelfia que la esclavitud no era algo para el futuro de Estados Unidos, lo que es el experimento eso. Adams era, sin duda alguna, y también lo mencionó Maxi a esto, el mayor lector, el mejor leído de todos los padres fundadores. Y esto es algo interesante porque de ahí viene su aporte a los Estados Unidos de América. La poca plata que tenía la gastaba en libros. Compraba libros y libros. Era opinólogo, se peleaba con los autores de los libros, escribiendo en el margen de los libros todos sus encontronazos con los autores, de los cuales muchos ni nos conocían y muchos habían muerto ya. La educación para John Adams era algo imperial para lo que es la creación de Estados Unidos o el experimento, como decían los padres fundadores. Es tan importante la educación de John Adams que cuando pasó su primera noche en la Casa Blanca, recordamos que John Adams fue el primer residente de la Casa Blanca. George Washington durante 8 años gobernó desde Filadelfia. Se estaba construyendo la Casa Blanca. Es más, cuando Adams se mudó a la Casa Blanca, aún estaba en construcción, pero la primera noche le escribió a su mujer, Abigail Adams, una carta en la cual, palabra más, palabra menos, rezo para que bajo este techo solamente gobiernen o habiten personas sabias con convicciones y honestas. Ese es el fundamento de John Adams que pocos valoran, porque la educación para John Adams era tan importante. Era tan importante que durante sus viajes a Europa, que fue uno de los pocos que viajó a Europa, que a propósito, si a ustedes piensan que agarrar a mis 3 hijos, ponerlos en un avión, ir a España en un avión, es complicado, imagínense John Adams cuando llevó a 2 de sus hijos 2 veces a Europa, pasando el Atlántico, con tormentas, con huracanes, con el bloqueo económico que tenía el Reino Unido, que hundía barcos.
llevó a sus hijos a Europa. En uno de esos viajes tuvo que desviarse de España e ir en burro con sus 3 hijos desde España hasta París, cruzando los Pirineos. ¿Pero por qué lo llevó a Europa? Recuerden que Estados Unidos era tierra, había poco de Estados Unidos, las colonias, era poco. Para ir desde Massachusetts, Quincy, donde vivía Adams, hasta Filadelfia, donde estaba el gobierno de los Estados Unidos, eran 3, 4 semanas de burro, sin puentes, sin rutas, sin aposentos, sin ningún lado donde vivir. Ibas a Europa y te encontrabas con rutas, entre comillas rutas, carruajes, lugares donde dormir, donde comer. Todo eso era educación para Adams. Y así Adams educaba a sus hijos, los ponía en riesgo, los llevaba a otros continentes, les mostraba todo lo que estaba ocurriendo en otros países y lo que él quería para Estados Unidos. Entonces, el aporte de Adams a Estados Unidos fue la educación. Y para mí, para muchos, y esto podemos discutirlo durante mucho tiempo, el mayor aporte de Adams, y todo lo que estamos hablando, ocurrió antes de su presidencia. Su presidencia fue, sin pena ni gloria, normalita. Es más, la presidencia de su hijo, John Quincy Adams, que fue el 6º presidente de Estados Unidos, también fue normalita. Sin embargo, son considerados 2 de los presidentes con mayor capacidad intelectual e inteligente de los Estados Unidos, de los 46 presidentes que tiene Estados Unidos. Los aportes de John Adams viene antes de la presidencia. Y ahí es donde quiero detenerme, porque se me está acabando el tiempo, de las personas que más influyeron a Adams durante su vida. Una fue su mujer, Abigail Adams, tal vez la primera dama más influyente en la vida de un presidente, antes, durante y después de la presidencia. Increíble el aporte de Abigail Adams en la vida de su marido. Y la otra persona fue Thomas Jefferson. Seguir la presidencia detrás de un monstruo llamado George Washington no era fácil. Recordamos que Washington y Adams fue el primer vicepresidente, Washington y Adams eran del Partido Federalista. Jefferson y otros padres fundadores eran del famoso republicano demócrata. El Partido Republicano Demócrata terminó siendo el Partido Demócrata de hoy, sabiendo que el Partido Republicano, como lo conocemos hoy, no apareció hasta Abraham Lincoln más tarde. Y como dijo bien, creo que fue Edgardo o Cecilia, ya no me acuerdo quién lo dijo, en Estados Unidos las primeras elecciones, el primero que salía elegido era el presidente y el segundo era el vicepresidente, eran 2 elecciones separadas. Y la presidencia de Adams se marcó por el odio que tenía, la rivalidad que tenía contra su ex amigo Thomas Jefferson, porque eran 2 polos opuestos, 2 partidos opuestos, uno era presidente y otro era vicepresidente. Adams le ganó por pocos votos a Jefferson, que posteriormente Jefferson le ganó a Adams por pocos votos también en la elección de 1901. Y para ir terminando y redondeando la idea, para así dejo lugar para preguntas y respuestas. El cariño, odio y amor que tenían con Jefferson se vio después de la presidencia, donde intercambiaron más de 200 cartas durante el resto de su vida. Y el día de su muerte, como decía Cecilia al principio de esto, que conscientemente fue el 50 aniversario de la Declaración de Independencia que Jefferson, Franklin y Adams escribieron. La última frase, según dice la historia, dice: por suerte, mi gran amigo Jefferson sobrevive, sin saber que esa mañana también había muerto Jefferson. La intervención divina en la creación de los Estados Unidos de América y las chances de que 2 de los padres fundadores de la patria mueran en el mismo día en que se celebra el 50 aniversario de la fundación de los Estados Unidos, algo hay ahí. Y hoy estamos viendo cómo este grupo de personas, de las cuales Adams formaba parte, eran contemporáneos. Todos empujaban hacia un mismo lugar en el experimento llamado Estados Unidos. Y el mundo no ha visto semejante grupo de intelectuales, visionarios y líderes conviviendo al mismo tiempo, empujando hacia el mismo lado desde entonces. Por eso hoy Estados Unidos es lo que es. Gracias a esta gente, a estos padres fundadores y a los framers que lo siguieron con la Constitución de los Estados Unidos. Cecilia, todo tuyo. Bien, muchas gracias, Sebastián. La verdad, muy interesante la exposición. Lamentablemente, como quedan muy pocos minutos en realidad para el encuentro de jóvenes que se hace a las 19,
Directamente vamos a tener que cerrar sin preguntas, sin esta ida y vuelta que solemos hacer en homenajes. Le pedimos disculpas, por supuesto, pero además les invito no solo a que sigan conectados para la próxima actividad que estamos haciendo, sino también para que sigan conectándose. Estamos todos los sábados a las 18 horas haciendo homenajes desde el Club de la Libertad. El del sábado que viene va a ser de Robert Nozick, así que los invito y les agradezco a todos los presentes que nos estuvieron escuchando atentamente y a los 3 oradores que estuvieron muy bien, muy interesante, espectacular. Así que me despido, que tengan muy buen sábado y seguimos en contacto.